Mi esposa intentó hacer una escena, terminamos. Justo aquí, justo ahora. Sus amigas estaban mirando, esperando mi reacción. Asentí, si eso es lo que quieres. Las sonrisas a su alrededor se desvanecieron rápido. Clare me invitó al bar de la azotea un miércoles, lo cual era inusual en sí mismo. No hacíamos salidas grupales a mitad de semana. Las noches de trabajo eran noches de trabajo. Ese era el ritmo en el que nos habíamos establecido durante 4 años de matrimonio, y nunca nos había molestado a ninguno de los dos. Pero lo mencionó el martes por la noche mientras yo estaba en el garaje, parada en la puerta con los brazos cruzados. Y había algo un poco demasiado deliberado en la forma en que lo mencionó. No fue casual, estaba preparado. Jess reservó toda la sección de atrás en Parler. Dijo que el jueves por la noche. Será divertido. Levanté la vista del carburador que estaba limpiando. ¿Las 3? Sí. Mara y Diane también. No las has visto en un tiempo. Eso era cierto. No las había visto en un tiempo y no lo había extrañado. Las 3 juntas tenían una energía particular, un afán por el drama que se hacía pasar por lealtad. Cada vez que algo salía mal en la relación de alguien, se reunían como un comité y producían opiniones. Había visto que le pasaba a otras personas en su círculo. Siempre había asumido que Clare mantenía suficiente distancia de esa dinámica en particular para mantenerse al margen. Claro, dije. El jueves está bien. Ella asintió y volvió adentro. Vi la puerta cerrarse y luego volví a mirar el carburador en mis manos. Algo sobre la invitación no me cuadraba, pero no podía nombrarlo lo suficientemente bien como para hacer algo al respecto, así que lo dejé a un lado y seguí trabajando. El jueves, salí del trabajo a la hora normal y conduje hasta el North Loop. La azotea de Parler ya estaba llena cuando llegué. Era una noche cálida para esa época del año, del tipo que saca a todos afuera antes de que cambie la temporada. Encontré la sección de atrás fácilmente. El auto de Clare ya estaba en el estacionamiento cuando entré. Ella ya estaba allí con Jess, Mara y Diane. Y las 4 estaban dispuestas alrededor de una mesa alta de una manera que se sentía establecida, como si hubieran estado allí el tiempo suficiente para dejar de hablar de cualquier cosa que no quisieran que yo escuchara. Dije, hola. Pedí una bebida y acerqué un taburete a la mesa. La conversación fue superficial desde el principio. Trabajo, planes para el fin de semana, una renovación que Mara estaba haciendo en su cocina, algo que Diane también le estaba haciendo a la suya. Nada inusual en el contenido, pero seguía notando la forma en que las 3 amigas estaban posicionadas alrededor de Clare. No mirándome, no realmente, más bien flanqueándola. Y cada pocos minutos, una de ellas la miraba con un tipo específico de atención. No comprobando si estaba bien, más bien comprobando si estaba lista. Clare se reía en los momentos adecuados y hacía las preguntas adecuadas, pero no estaba del todo presente. Sus ojos se movían por la mesa sin detenerse. Pidió una segunda bebida antes de haber terminado la primera. Cuando puse mi mano en su brazo para preguntarle si quería que nos moviéramos a un lugar más tranquilo, la azotea se estaba volviendo ruidosa. Se tensó un poco antes de relajarse. Lo dejé pasar, tomé mi bebida y escuché a Diane hablar sobre los azulejos de su cocina. Aproximadamente a los 40 minutos, la mesa se quedó en silencio de una manera que no era natural. La conversación había estado fluyendo, y luego simplemente se detuvo. De la forma en que una habitación se queda quieta antes de que suceda algo. Jess, Mara y Diane se recostaron casi simultáneamente de la forma en que lo hace la gente cuando están esperando en lugar de participar. Clare dejó su vaso. Se giró para mirarme directamente y lo vi en su expresión antes de que dijera una palabra. Esa mirada de alguien que ha ensayado algo y ahora lo está ejecutando. Concentrada, ligeramente demasiado quieta. Creo que terminamos, dijo. Justo aquí, justo ahora. Necesito que sepas eso. El ruido de la azotea continuó a nuestro alrededor. Música, otras conversaciones, el bajo zumbido de la ciudad abajo. En nuestra mesa, nadie se movió. La miré. Miré a las 3 amigas detrás de ella, y vi exactamente lo que esperaba ver.
3 mujeres inclinándose hacia adelante una fracción de pulgada, mirando mi rostro, esperando. Este era el momento. Esto era alrededor de lo que se había organizado toda la noche. Asentí. Si eso es lo que quieres, dije. Jess parpadeó. La expresión de Mara cambió. Diane miró a Clare, luego a mí. Clare todavía estaba mirando mi rostro y pude ver que intentaba leerlo, buscando la grieta, la protesta, la emoción que se suponía que debía abrirse paso. No hubo ninguna. Tomé mi vaso, terminé lo que había en él y lo volví a dejar en la mesa. Luego miré a Clare una vez más. Disfruten el resto de su noche, dije. Me voy. Me puse de pie, me abotoné la chaqueta y caminé de regreso por la azotea hacia las escaleras. Nadie me llamó. Para cuando llegué a la calle, todavía podía sentir la forma del silencio que había dejado atrás. El silencio particular de una audiencia que vino esperando una actuación y no obtuvo nada. Caminé hacia mi auto en el estacionamiento de la siguiente cuadra y me senté en él durante unos minutos sin encender el motor. Pensé en lo que acababa de ver. Las amigas posicionadas, la expresión preparada, el momento preciso. Nada de eso fue espontáneo. Clare no llegó a terminamos, justo aquí, justo ahora por su cuenta un jueves por la noche después de una segunda bebida. Ella no había terminado. Esas palabras habían sido elegidas para ella o con ella, y el entorno también había sido elegido. Público, con testigos, diseñado para maximizar la presión. No estaba enojado. Eso me sorprendió un poco. Lo que sentí fue más cercano a una especie de reconocimiento cansado, como ver la respuesta a una pregunta que no sabía qué estaba haciendo. Encendí el auto y conduje a casa. La casa estaba en silencio cuando regresé. Me quité la ropa de trabajo, me puse una vieja sudadera y fui al garaje. El marco de la motocicleta estaba donde lo había dejado, una CB 550 de 1974 que estaba en pedazos cuando la compré hace 18 meses y poco a poco se estaba convirtiendo en algo de nuevo. Me senté en el taburete frente a ella y me puse a trabajar. No estaba pensando en qué hacer exactamente. El trabajo tenía su propia lógica, y lo dejé fluir. Mano sobre el metal, el olor a aceite y solvente, el silencio específico de un garaje por la noche cuando el resto de la casa está vacía. A lo que llegué en algún momento a mediados de la segunda hora fue simple. Clare había entregado una ruptura frente a 3 testigos que claramente la habían ayudado a construirla. Cualesquiera que fueran sus razones, ya sea que lo dijera en serio, ya sea que la hubieran convencido de ello, ya sea que se tratara de algún tipo de prueba que la habían convencido de ejecutar, las palabras en sí eran reales. Las había dicho públicamente, deliberadamente, frente a las personas que eligió tener allí. Así que iba a tratarlas como reales. No por despecho, no para castigarla. Simplemente porque un hombre que persigue a alguien que ha anunciado públicamente que ha terminado con él, no es un hombre que se respeta a sí mismo. Y no tenía ningún interés en convertirme en ese hombre. Si Clare quería salir del matrimonio, podía hacerlo. Si no lo quería, si esto era algo más, algo a lo que sus amigas la habían instigado, entonces iba a tener que encontrar el camino de regreso a eso por su cuenta. No iba a entregarle una cuerda entrando en pánico. Cubrí el marco, apagué la luz del garaje y me fui a la cama. No a nuestra cama. Tomé la habitación de invitados, no como una declaración, simplemente como la cosa lógica que hace una persona separada. No iba a actuar con normalidad, del mismo modo que no iba a actuar con dolor. Ella llegó a casa en algún momento después de la medianoche. Escuché su auto en la entrada antes de la puerta principal, luego el sonido de ella moviéndose por la casa en silencio como si estuviera tratando de no despertarme. Se detuvo en la puerta de la habitación de invitados por un momento. Pude sentir el cambio en el aire a través del espacio en la parte inferior. Luego siguió por el pasillo y escuché el agua del baño correr. Durmió en nuestra habitación sola. Me acosté en la habitación de invitados y escuché cómo se asentaba la casa. Por la mañana, me levanté a las 6, preparé café, preparé suficiente para una taza, y me senté en la mesa de la cocina con mi teléfono y las noticias. Cuando Clare bajó las escaleras alrededor de las 7:30, estaba en bata, con el cabello aún sin arreglar, y se detuvo cuando vio la única taza en la encimera.
Buenos días, dije. Buenos días. Se acercó a la cafetera y se quedó de espaldas a mí mientras se preparaba. Ya estabas dormido cuando llegué a casa. Día largo. Sirvió su café y se dio la vuelta. Estaba tratando de leer mi rostro de la misma manera que lo había hecho en el bar de la azotea, buscando la cosa que se suponía que debía estar allí. Pensé que tal vez podríamos hablar esta mañana, dijo. Claro. Dejé mi teléfono. ¿De qué querías hablar? No se había esperado eso. Había esperado que yo lo mencionara primero o que fingiera que no había sucedido. El hecho de que le pidiera que especificara devolvió el peso a su lado sobre la noche anterior. Ella dijo cuidadosamente, bien, ¿qué hay de eso? Yo solo quiero asegurarme de que manejemos las cosas de la manera correcta. Eso tiene sentido. Tomé mi café. ¿De qué manera estabas pensando? Porque imagino que las cosas prácticas son bastante sencillas. La cuenta conjunta con los pesos que tenemos. Probablemente deberíamos decidir si la congelamos o la dividimos ahora. La hipoteca es más complicada. ¿Quieres quedarte en la casa o prefieres que busque otras opciones? Cualquiera de las dos funciona para mí. El color de su rostro cambió. ¿Eso? No me refería a las cosas prácticas. ¿A qué te referías? Me miró por un momento. ¿No quieres hablar de lo que pasó? Pensé que eso es lo que estamos haciendo, Daniel. Su voz era más tensa ahora. Estoy hablando de nosotros, sobre lo que dije. Sé de lo que estás hablando. Dijiste que habías terminado. Entonces, te pregunto cómo quieres manejar el lado práctico de eso. Parece el siguiente paso correcto. Dejó su café y miró la encimera. Estás muy tranquilo sobre esto. ¿Preferirías que no lo estuviera? Sin respuesta. Volvió a tomar su café y miró por la ventana. Tengo que prepararme para el trabajo, dije, poniéndome de pie. Piensa en la situación de la cuenta y hazme saber. No hay prisa. Podemos hablar esta noche si quieres. Enjuagué mi taza y subí las escaleras. Esa tarde, me envió un mensaje de texto al trabajo. Un simple hola que se quedó en mi bolsillo durante 20 minutos antes de que respondiera preguntando si todo estaba bien. Preguntó si podíamos hablar esa noche. Pregunté sobre qué. Dijo que sobre todo. Dejé mi teléfono y terminé el resto del trabajo de la tarde. Ella estaba en casa antes que yo esa noche y la cena ya estaba en marcha cuando entré. Eso era inusual. Por lo general, resolvíamos la cena juntos o comprábamos algo. Y el hecho de que hubiera cocinado significaba que había pasado la tarde pensando en cómo debería ir esta noche. Fue una buena comida. Había hecho algo que sabía que me gustaba, y lo aprecié sin decirlo. Hablamos de trabajo. Preguntó sobre un proyecto que yo estaba rastreando. Pregunté sobre su día. Todo fue casi normal excepto por el peso de lo que estaba debajo, la cosa que ninguno de los dos había abordado directamente todavía. Después de la cena, mientras yo retiraba los platos, lo dijo. Creo que tal vez hablé demasiado rápido anoche. Seguí recogiendo. Bien. Estaba estresada. El trabajo ha sido mucho últimamente y creo que me afectó más de lo que me di cuenta. Me di la vuelta y la miré. ¿En qué parte hablaste demasiado rápido? Dudó. ¿Qué quieres decir? Dijiste que terminamos, justo aquí, justo ahora. Eso es bastante específico. Solo me pregunto qué parte de eso hablaba por el estrés. ¿La parte de terminamos o la parte de justo aquí y ahora, o ambas? Su mandíbula se movió ligeramente. No quería que saliera de la forma en que lo hizo. ¿Cómo querías que saliera? No lo sé. Solo estaba. Estaba sintiendo muchas cosas. Asentí lentamente. Te escucho. El estrés puede poner mucha presión sobre cómo expresas las cosas, pero dijiste lo que dijiste frente a 3 personas y fue bastante claro. Te tomé en serio porque creo que mereces que te tomen en serio. Si me estás diciendo ahora que no lo decías en serio, necesito que lo digas claramente. No que estabas estresada, sino que no lo decías en serio.
Se quedó en silencio. Porque esas son dos cosas diferentes, dije, y conducen a dos conversaciones diferentes. Me miró y la vi calcular si podía decirlo limpiamente, si podía simplemente afirmar que todo el asunto fue un error emocional y dar un paso atrás sobre la línea. Pero algo la retuvo, y yo tenía una idea bastante buena de qué era. No puedes repudiar por completo una declaración que entregaste de manera tan deliberada sin explicar qué fue en realidad. Creo que solo necesito un poco de tiempo, dijo finalmente. Está bien. Tómate el tiempo que necesites. Fui a la sala de estar y leí por el resto de la noche. Se quedó en la cocina un rato y luego vino y se sentó en el otro extremo del sofá sin decir nada. Su teléfono estaba en su mano y seguía mirándolo. «Yes, Mara o Diane». Probablemente pidiendo un informe de progreso. Lo que sea que le dijeran que hiciera a continuación, lo descubriría muy pronto. Las llamadas y mensajes continuaron durante los siguientes 2 días en un patrón que ya había trazado en mi cabeza. Primero intentó el ángulo emocional. Me dijo el viernes por la noche que todavía me amaba, que no estaba segura de qué le había pasado, que nada de esto era lo que quería. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije que me alegraba escuchar que todavía me amaba, y que le creía, pero que el amor y la certeza no eran lo mismo. Me había dicho claramente que había terminado. Antes de que pudiera responder a lo que estaba diciendo ahora, necesitaba entender si estaba retirando formalmente esa declaración o diciendo algo diferente. No pudo responder a eso limpiamente. Cada ángulo que le habría permitido retractarse requería que explicara la declaración original y esa explicación no estaba disponible para ella. Luego intentó la suavidad. El sábado por la mañana, se acercó por detrás de mí mientras yo preparaba el desayuno y me rodeó con sus brazos desde atrás, con su barbilla en mi hombro. No me alejé, pero tampoco me apoyé en ello. «¿Qué estás pensando?», preguntó. «Que probablemente deberíamos descubrir qué estamos haciendo», dije, de una forma u otra. Me soltó y dio un paso atrás. El domingo, sugirió cenar, solo nosotros dos, en algún lugar donde realmente pudiéramos hablar. Dije que estaba bien y la llevé a un lugar en Hennepin en Uptown, un restaurante al que habíamos ido muchas veces. Nada tenso al respecto. Buen café y suficiente ruido ambiental para que la conversación no se sintiera como si estuviera bajo un reflector. Nos sentamos uno frente al otro en una cabina de la esquina, ella pidió té y yo pedí café, y nos miramos. «Quiero arreglar esto», dijo. «¿Qué quieres arreglar específicamente?». Se veía frustrada. «A nosotros, lo que sea que esté roto entre nosotros». «Estoy tratando de entender qué crees que está roto, porque desde donde estoy sentado, lo que pasó es que me dijiste que nuestro matrimonio había terminado. Ahora dices que quieres arreglar las cosas. Esas son dos posiciones diferentes y necesito saber cuál es realmente la tuya». «Cometí un error». «Tal vez, pero no me has dicho cuál fue el error». «¿El error fue decirlo en primer lugar, o fue el entorno o el momento? Ayúdame a entender por qué quiero hacer esto bien». Presionó sus dedos contra su sien. «Estás haciendo esto muy difícil. Te estoy pidiendo que seas clara sobre lo que quieres. Eso parece razonable. Quiero que volvamos a la normalidad». «No podemos volver atrás», dije, sin ninguna ira. «Así no es como funciona. Solo podemos avanzar. Y avanzar significa decidir qué es esto, si estamos separados y resolviendo el lado práctico de eso, o si me estás diciendo que lo que dijiste el jueves por la noche no fue real. Lo uno o lo otro. No me voy a sentar en el medio». Miró su té. El restaurante se movía a nuestro alrededor. Una familia a unas mesas de distancia, una pareja en el mostrador, el bajo sonido de la cocina. «Necesito un poco más de tiempo», dijo de nuevo. «Bien», dije. «Tómatelo». Conducimos a casa mayormente en silencio. No presioné. Ella tenía un lugar al que llegar internamente y aún no había llegado. Iba a dejar que el proceso siguiera su curso. El lunes por la noche, llegó a casa más tarde de lo habitual. Escuché su auto en la entrada y luego una pausa antes de que entrara, lo suficientemente larga como para que probablemente estuviera sentada en el auto terminando una llamada. Cuando entró, tenía la expresión de alguien que acababa de recibir instrucciones.
Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y cruzó las manos. He estado pensando un poco, dijo. Durante este tiempo separados, creo que he estado sintiendo cosas sobre las que no he sido honesta. Dejé el informe que estaba leyendo. ¿Qué tipo de cosas? He estado pasando más tiempo con alguien del trabajo. Un colega. Me miró a los ojos con cuidado. Creo que me ha hecho darme cuenta de algunas cosas sobre lo que quiero. La habitación estaba en silencio. Estaba mirando mi rostro con la misma atención enfocada que había tenido en el bar de la azotea. Esperando la respuesta que finalmente produciría lo que ella y sus amigas estaban buscando. Lo pensé por un momento, dejé que el silencio se asentara. Me alegra que estés descubriendo lo que quieres, dije. Eso es importante. Espero que quien quiera que sea te trate bien. Me miró fijamente. ¿Esto cambia tu cronograma de alguna manera? Continué, en el lado de la separación de las cosas, quiero decir, porque si ahora tienes otras consideraciones, podría tener sentido avanzar en las cosas prácticas más temprano que tarde. ¿Puedo hablar con alguien esta semana si eso ayuda? Estás preguntando por el papeleo, dijo lentamente. Estoy preguntando si el cronograma cambió. Eso es todo lo que acabo de decirte. Me he estado acercando a otra persona. Te escuché. Volví a tomar el informe y dije, espero que funcione. ¿Necesitas algo más de mí esta noche o deberíamos hablar más por la mañana? Empujó su silla hacia atrás y salió de la habitación. Dejé el informe y miré la mesa por un rato. Lo que acababa de decirme no era cierto. El colega ficticio era la siguiente carta en la mano que sus amigas le habían repartido. La escalada prescrita cuando todo lo demás fallaba. Era un engaño, y le sorprendió que no la hubiera desafiado, lo que significaba que también le sorprendía que yo no me hubiera rendido. Cada día que pasaba grabando la mentira original era un día por el que tendría que rendir cuentas más tarde, y ella iba a tener que rendir cuentas. 2 noches después, me encontró en el garaje. Había quitado el tanque del marco y estaba trabajando en una abolladura que me había estado molestando durante semanas. Entró y se quedó cerca de la puerta, sin entrar del todo, mirándome trabajar. Necesito saber algo, dijo. Seguí trabajando. ¿Qué es? ¿Por qué no estás luchando por esto? Dejé el mazo que estaba usando y me giré para mirarla. ¿Por qué te gustaría que luchara? Pregunté. Por nosotros. Su voz había perdido la calidad ensayada que había tenido durante la semana pasada. Simplemente sonaba cansada. Por nuestro matrimonio, por mí, por algo de esto. Me dijiste que habías terminado. Luego me dijiste que estabas desarrollando sentimientos por otra persona. Has estado pidiendo tiempo y espacio cada vez que intento concretar algo. Me apoyé contra el banco de trabajo. ¿Cómo se vería exactamente luchar desde tu perspectiva? ¿Qué es lo que estás esperando que haga? No tenía una respuesta lista. Porque si te refieres a que quieres que ruegue, dije, eso no va a suceder. No porque no me importe este matrimonio, sino porque rogarle a una persona que te dijo que había terminado no es devoción. Es solo pánico. Y no voy a interpretar el pánico para una audiencia. Algo cambió en su rostro cuando dije eso. Una cosa pequeña y específica. Lo archivé en mi mente. No te estoy pidiendo que interpretes nada, dijo en voz baja. Entonces dime qué estás pidiendo. Miró el marco de la motocicleta durante un largo momento. Luego volvió a mirarme. Ya no lo sé, dijo. Bien. Volví a tomar el mazo. Cuando lo averigües, estoy aquí. Se quedó allí un minuto más y luego volvió adentro. Escuché la puerta cerrarse. La cosa que había cambiado en su rostro. La había visto antes en otros contextos. Era la mirada de alguien que ha escuchado algo que no encaja en la historia en la que ha estado operando, y que no sabe muy bien qué hacer con eso. Seguí trabajando y dejé que se asentara. Era un sábado por la mañana, 9 días después del bar de la azotea cuando todo se desmoronó. Estaba en la mesa de la cocina con café y mi tableta cuando bajó las escaleras. Claramente no había dormido bien. Sirvió café,
Se quedó en la encimera por un momento y luego se dio la vuelta con una expresión que me dijo que el guión había desaparecido. «Detente», dijo. «Solo detén todo esto». «¿Detener qué? ¿Esto?». Me señaló, a la cocina, a toda la semana. Esta rutina de calma, de cooperativo, de agradable, de que nada me molesta. Lo has estado haciendo durante más de una semana, y ya no puedo soportarlo. La miré. Me dijiste que querías terminar nuestro matrimonio. He estado respetando eso. No, no lo has hecho. Su voz era más aguda de lo que la había escuchado. Has sido como una pared. Cada vez que intento hablar contigo, cada vez que intento llegar a ti, simplemente me rediriges todo como si yo fuera la que se supone que debe arreglar esto. Se supone que te debe importar. Se supone que debes querer luchar por esto. ¿Por qué? Parpadeó. ¿Qué quieres decir con por qué? ¿Por qué se supone que debo luchar por un matrimonio que mi esposa anunció que estaba terminando frente a 3 testigos? Explícame la lógica. Porque me amas, dijo, y su voz se quebró un poco en la última palabra. Dejé mi tableta. La miré por un momento y luego dije lo que había estado cargando desde que me senté en mi auto en el estacionamiento del North Loop hacía 9 días. Lo sabía, dije. Se quedó muy quieta. Llegué temprano esa noche, antes de que me esperaras. Su mesa estaba en la parte de atrás, pero aún no estaban sentadas. Estaban paradas cerca de las escaleras, las 4, y escuché el final de lo que sea que estaban resolviendo. Mantuve el nivel de mi voz. Escuché lo suficiente. La preparación, lo que ibas a decir, qué reacción se suponía que debías obtener. Lo supe antes de que te sentaras. Lo supe cuando me miraste y dijiste esas líneas. Lo he sabido todos los días desde entonces. El color desapareció de su rostro de una manera que me recordó al agua escurriéndose. Se detuvo. No dije nada porque quería entender algo. No si me amas. Eso ya lo sabía. Lo que quería entender era qué harías cuando el plan no produjera lo que tus amigas prometieron. Si serías honesta o si seguirías adelante. Hice una pausa. Seguiste adelante. Pasaste una semana buscando una versión de esto que te diera lo que querías sin requerir que fueras honesta. Inventaste un colega ficticio y me dijiste que te habías estado acercando a él. Escalaste una situación falsa peor en lugar de simplemente decirme la verdad. Se sentó a la mesa frente a mí. Sus manos estaban planas sobre la superficie. Eso es con lo que he estado lidiando, dije. No la cosa original. No el hecho de que tus amigas te convencieran de un plan estúpido, sino que cuando no funcionó, tu instinto fue seguir mintiendo durante 9 días. No sabía cómo salir de eso, dijo. Su voz era muy pequeña. Podrías haber dicho eso. Podrías haber dicho, cometí un error. Me convencieron de algo. Lo siento. En cualquier momento. Estaba avergonzada. Sé que lo estabas. Miré sus manos sobre la mesa. Pero la vergüenza y todos los días de engaño sostenido no son lo mismo. Y lo que me preocupa no es el plan original. Es lo lejos que llegaste para protegerlo. Estaba mirando la mesa. Después de un rato, levantó la vista. Lo siento, dijo. Sé que eso no es suficiente, pero lo siento sinceramente. Sé que lo sientes. ¿Qué pasa ahora? Tomé mi café. Afuera, el vecindario estaba despertando. Una cortadora de césped unas casas más abajo. Un auto retrocediendo en algún lugar. Sonidos ordinarios de sábado. Ahora averiguamos si hay algo real sobre lo que construir a partir de aquí. Dije, pero necesito que entiendas algo primero. El problema no son tus amigas. Aunque te dieron un consejo terrible, el problema es que lo tomaste. Tomaste la decisión todos los días de esa semana. Eso es lo que tiene que ser diferente. Ella asintió. Entonces, necesito que escuches lo que estoy a punto de decir y no solo que estés de acuerdo con ello. Necesito que realmente decidas. Dime. Esta noche, hay una fiesta en casa de Greg y Linda.
Jess, Mara y Diane estarán allí. Miré su rostro. Creo que deberíamos ir. Sus ojos se abrieron un poco. Daniel, no voy a hacer una escena, pero esas 3 personas ayudaron a diseñar algo que sometió a nuestro matrimonio a 9 días de daño innecesario, y van a entrar a esa fiesta esta noche esperando que haya funcionado exactamente de la manera que planearon. Creo que vale la pena ir. Miró su café durante un largo momento. Bien, dijo finalmente. La casa de Greg y Linda estaba en Kingwood, una casa grande para una fiesta de tal vez 30 personas, cálida y ruidosa para cuando llegamos. Conocía a la mayoría de las personas en la habitación, al menos de vista. Clare se mantuvo cerca de mí en los primeros 20 minutos, lo que era diferente de su patrón habitual en las fiestas. Por lo general, era sociable y se sentía cómoda, moviéndose por la habitación por su cuenta. Esta noche, no estaba segura de qué iba a hacer yo, y la dejé estar insegura. Jess, Mara y Diane estaban cerca de la parte trasera de la sala de estar cuando las encontramos, agrupadas alrededor de una lámpara de pie con bebidas en la mano. Nos vieron entrar y vi a los 3 rostros pasar por la misma secuencia rápida. Sorpresa, recalibración, intento de compostura. Daniel, dijo Jess. Oye, no estábamos seguras de que estarías aquí. Casi no llegamos, dije amablemente. Buena asistencia. La conversación pasó a las cosas superficiales habituales. La casa, la comida, el reciente viaje de alguien. Participé normalmente. Le pregunté a Mara sobre la renovación de su cocina. Le pregunté a Diane cómo iba la suya. Clare se quedó a mi lado y dijo muy poco. A los 30 minutos, el grupo se había expandido naturalmente. Greg se nos había unido y Linda y otras 2 parejas que conocía, y la conversación había cambiado y se había abierto de la forma en que lo hace la conversación de una fiesta. Hubo un momento de risa general sobre algo y luego una breve pausa natural y la aproveché. En realidad, dije, este es probablemente un buen grupo para contar esto, ya que la mayoría de ustedes nos conocen. Lo dije en tono de conversación. De la forma en que presentas una historia que ya terminó. Tuvimos una semana interesante. Greg me miró. Sí. ¿Qué pasó? Clare y yo tuvimos un pequeño problema. La miré y ella me estaba mirando con una expresión que no era del todo temor, más bien como alguien que ha aceptado algo y ahora lo está viendo suceder. Salió al North Loop el jueves pasado con estas 3 y frente a la mesa me dijo que nuestro matrimonio había terminado. La habitación cambió. Algunas personas miraron a Clare. Algunas miraron a Jess y dije, si eso es lo que quieres. Y me fui a casa. ¿En serio? Dijo Linda. En serio. Y luego lo que siguió fue una semana en la que traté la situación exactamente como se indicó. Comencé a pensar en las cuestiones prácticas de separación, dándole el espacio que había pedido. Mantuve un tono relajado. Durante ese tiempo, Clare intentó varios enfoques para retractarse sin explicar realmente qué había sucedido, incluido el decirme que se había estado acercando a un colega. La habitación estaba muy silenciosa ahora. Mara se había quedado inmóvil con su bebida a medio camino de su boca. El caso es, dije, que llegué temprano al bar esa noche. Escuché el plan antes de que sucediera. Lo supe todo el tiempo. Lo sabías, dijo Greg, toda la semana. Tenía curiosidad por ver qué pasaría cuando el plan no produjera el resultado que le habían prometido. Miré a Jess, luego a Mara, luego a Diane, sin ningún peso particular en ello, solo reconocimiento. Ahora lo sé. Jess encontró su voz. Estábamos tratando de ayudarla. Merecía saber dónde estaba parada contigo. Claro, asentí. ¿Y dónde está parada una persona cuando su pareja pasa una semana mintiéndole e inventando una aventura ficticia en lugar de simplemente decir que cometió un error? Nadie tuvo una respuesta para eso. No estoy enojado con nadie en esta habitación, dije. Esta es solo la historia de nuestra semana. Pensé que valía la pena contarla. Tomé mi bebida. ¿Quién quiere hablar de otra cosa? La conversación se reinició lentamente. La gente se movió. Se reformaron en grupos más pequeños. Hablé con Greg sobre un juego al que había ido,
hablé con Linda sobre la casa. Jess, Mara y Diane estaban más calladas de lo que habían estado. Algunas personas que habían estado al alcance del oído pasaron por delante de ellas sin detenerse. De camino a casa, Clare se sentó en el asiento del pasajero y miró por la ventana. Estuviste muy controlado ahí dentro, dijo. Finalmente, dije, ¿qué pasó? Eso es todo. Sabías que todas reaccionarían de esa manera. Sabía que la gente es razonable cuando tiene la imagen completa. Se quedó en silencio por otra cuadra. No estoy defendiendo lo que hicieron, dijo. Pero van a estar enojadas conmigo después de esta noche. Van a decir que las hice quedar mal. Probablemente. Y sabías que eso pasaría. Clare, mantuve mis ojos en la carretera. Esas 3 personas te ayudaron a planear algo que nos hizo pasar a ambos por una semana de algo real e innecesario. Te asesoraron. Te empujaron a escalar la situación. Y cuando no funcionó, te dijeron que inventaras una situación con un hombre ficticio para tratar de provocar una respuesta. Y esta noche, cuando alguien simplemente describió lo que sucedió con hechos en una habitación llena de amigos en común, su primer instinto fue defender la premisa, no decir que te habían guiado mal. Hice una pausa. ¿Qué te dice eso sobre cuánto se preocuparon realmente por ti? No respondió, pero siguió mirando por la ventana, y la expresión de su rostro era la de alguien haciendo cálculos. Nos sentamos a la mesa de la cocina cuando llegamos a casa. De la forma en que lo hacíamos cuando las cosas eran serias, antes de las decisiones sobre la casa, la vez que su padre estuvo enfermo. Tenía ese peso. Dime qué quieres que pase, dijo. Quiero decirte lo que necesito, dije. Y luego quiero que decidas qué quieres hacer con eso. No esta noche. No en los próximos 5 minutos. Decidir realmente. Ella asintió. Las amistades con esas 3 han terminado. No un periodo de enfriamiento, no un desvanecimiento gradual. Terminadas. Esa es la primera cosa. Mantuvo mi mirada. Bien. No porque te esté castigando o porque las odie, sino porque la versión de ti que estaba a su alrededor pensó que fabricar una ruptura pública y mentirle a su esposo durante una semana era algo razonable. Y no puedo estar en un matrimonio donde esa versión de ti tenga fácil acceso a personas que lo alentarán. Lo entiendo. Segundo, vamos a ir a terapia. Terapia real. No unas pocas sesiones para cumplir un requisito. ¿Por qué hay algo que necesitamos entender juntos? ¿Por qué una conversación conmigo se sintió menos posible que una actuación frente a una audiencia? Quiero saber de qué se trataba eso. Creo que tú también. Miró la mesa. Sí, dijo en voz baja. Quiero hacerlo. Tercero, vas a reconstruir esto con tu comportamiento, no con promesas ni con un mes bueno. Con un comportamiento real y consistente a lo largo del tiempo real. No te voy a decir cuánto tiempo porque aún no lo sé. Tomará el tiempo que tome. La cocina estaba en silencio. El refrigerador zumbaba. Afuera, el vecindario se había quedado completamente oscuro y en silencio. Te elijo a ti, dijo. Elijo este matrimonio. Quiero que sepas que esto es real y no solo algo que digo porque has establecido condiciones. Creo que lo dices en serio esta noche. Dije, si lo dirás en serio en 6 meses es lo que importa. Me miró por un largo momento. ¿Cuándo quieres que haga las llamadas? Cuando estés lista. ¿Esta semana? Ella asintió. Nos sentamos allí un rato más sin hablar. Y no fue un silencio incómodo. Fue el silencio de 2 personas que han dicho las cosas reales y ahora solo están sentadas asimilándolas. Eventualmente, se puso de pie, me tocó el hombro al pasar y subió las escaleras. Me quedé en la mesa un rato más con mi café enfriándose. Hizo las llamadas el martes, a las 3, desde la cocina mientras yo estaba sentado en la sala de estar leyendo. No pedí detalles después. Entró, se sentó y me contó cómo había ido cada una, y el patrón fue el que esperaba. Jess dijo que había estado tratando de ayudar y que no podía creer que Clare estuviera eligiendo a un hombre por encima de su amistad. Mara fue fría y breve y dijo que esperaba que Clare supiera lo que estaba haciendo.
Diane lloró y lo hizo sobre ella misma durante la mayor parte de la llamada. Ninguna de ellas dijo que lo que la habían animado a hacer estaba mal o que lamentaban la posición en la que la habían puesto. Clare me contó todo esto con una voz plana y uniforme, y pude verla sopesándolo mientras hablaba, notando la forma de cada respuesta, lo que decía sobre cuánto cualquiera de esas mujeres había estado realmente de su lado. Bien, dije cuando terminó. Bien, dijo ella. Fuimos a nuestra primera sesión de terapia a la semana siguiente. La terapeuta era una mujer tranquila y directa que hacía buenas preguntas y no apresuraba nada. Fue incómodo de la forma en que las cosas útiles son incómodas. Volvimos a la semana siguiente y a la semana siguiente de esa. 3 semanas después de la cena en casa de Greg y Linda, Mara le envió un mensaje de texto a Clare. Me enteré porque Clare me mostró el mensaje antes de hacer nada al respecto. El texto describía la fiesta como un malentendido, caracterizaba lo que yo había dicho como un ataque público y sugería que si Clare realmente lo pensaba, vería que Mara y las demás siempre habían tenido en cuenta sus mejores intereses y que Daniel simplemente las había convertido en las villanas de una historia que él había decidido contar. Clare lo leyó 2 veces. Luego me miró. ¿Qué piensas?, preguntó. Lo pensó por un momento. Alguien cuyo primer movimiento es reformularse como la víctima probablemente no ha aprendido nada. Probablemente no. Bloqueó el número, dejó su teléfono y tomó el libro que había estado leyendo. Volví al informe en mi escritorio. Pasaron los meses. La motocicleta quedó terminada a fines de la primavera. La saqué del garaje un sábado por la mañana, y funcionaba como debía, y Clare salió con una chaqueta y me vio darle una vuelta a la cuadra. Había empezado a pasar tiempo en el garaje a veces mientras yo trabajaba, sin hablar, sin hacer nada en particular, solo sentada en el viejo taburete con su café mientras yo trabajaba. Se había convertido en algo nuestro sin que ninguno de los dos decidiera que lo fuera. La terapia continuó. Íbamos cada 2 semanas ahora en lugar de cada semana, lo cual la terapeuta dijo que era una señal de progreso y que tomé como un indicador de que habíamos hecho la mayor parte del trabajo de excavación duro y que ahora estábamos en una fase más ordinaria del trabajo. No era exactamente cómodo, pero estaba fundamentado. Ahora entendíamos cosas sobre el otro que no habíamos entendido antes. Algunas de esas cosas habían sido más fáciles de no saber. La mayoría de ellas era mejor saberlas. El matrimonio era diferente de lo que había sido antes del bar de la azotea. Más tranquilo en algunos aspectos, más cuidadoso, pero no de una manera dañada. Cuidadoso de la manera en que algo es cuidadoso cuando se ha arreglado correctamente. Hablábamos más directamente de lo que solíamos hacerlo. Cuando algo molestaba a uno de nosotros, surgía más rápido antes de que tuviera tiempo de asentarse y fermentar y convertirse en el tipo de presión que hace que la gente recurra a las herramientas equivocadas. No había reemplazado las 3 amistades con otras equivalentes. Tenía a otras personas, amigos del trabajo, una mujer del grupo de parejas del centro de terapia, pero nada como la profunda y enredada cercanía que había hecho que las opiniones de Jess, Mara y Diane se sintieran como una verdad absoluta. Esas amistades habían funcionado no como apoyo, sino como una especie de audiencia. Mujeres que medían el matrimonio de Clare de la forma en que medirían una historia, buscando drama, y que la habían asesorado para fabricar la misma cosa que más les emocionaba ver. Lo que tenía ahora en cambio era más tranquilo, más suyo. A veces pensaba en el bar de la azotea, en el sonido de la ciudad abajo, en la cálida noche, en la forma en que ella se había vuelto hacia mí con esa expresión preparada, en lo que había sentido en el auto después. No angustia, no furia, solo ese cansado reconocimiento, la respuesta a una pregunta que no sabía que me estaban haciendo. Lo que sabía, sentado en el estacionamiento con el motor apagado, era algo más simple, que no iba a actuar para nadie. Que independientemente de lo que yo fuera en este matrimonio, lo sería sin audiencia, sin un guión, sin un coro de 3 personas observando para ver si la reacción era lo suficientemente grande como para ser satisfactoria. Lo que fuera que sintiera, lo sentía de verdad, y las cosas reales no requieren un escenario. La mañana en que le di la vuelta a la cuadra en la motocicleta por primera vez. Clare estaba parada en la entrada cuando regresé. Tenía su café y estaba entrecerrando los ojos bajo el sol y sonriendo de la forma en que sonríe cuando algo resulta como se suponía que debía. Suena bien, dijo. Lo hace, dije.
Me entregó mi café. Lo tomé y nos quedamos allí en la entrada por un rato, sin hacer nada en particular, solo presentes en una mañana de sábado que no requería nada de ninguno de los dos excepto estar en ella. Eso fue suficiente. Resultó que había bastante. Y esto es lo que nuestro equipo piensa que realmente deberías sacar de esto. Hablemos de lo que Jess, Mara y Diane realmente hicieron. No solo dieron malos consejos. Asesoraron a una mujer para humillar públicamente a su esposo, le dijeron que documentara su reacción para entretenerse, y cuando su plan fracasó, la empujaron a inventar una aventura ficticia para escalar la situación. Estas no son amigas. Son personas que necesitaban tanto el drama que estaban dispuestas a usar el matrimonio de otra persona como materia prima. La verdadera pregunta que Clare tuvo que responder no fue si Daniel la amaba. Fue si quería un matrimonio o una audiencia. La lección. Las personas que animan más fuerte las pruebas de tu relación suelen ser las menos interesadas en que tu relación las sobreviva. ¿Alguna vez has tenido un amigo que dio un consejo que en realidad solo se trataba de su propio entretenimiento?